Este contrato terminó hace, como hemos dicho, prácticamente 3 años y hemos tenido mucho tiempo para hacerlo sin tanta dilación. De hecho, todos sabemos que había un informe encima de la mesa a propuesta de la oficina técnica meses antes de que expirara el anterior contrato y que nos venía a decir que era necesario la renovación, que se caducaba y que además era urgente mejorar el servicio debido a las carencias que había en la limpieza de Durango como en la recogida de basuras, así como la antigüedad de los vehículos que todos hemos visto que nos ha supuesto determinadas incidencias en modo de avería. Una vez más, esta gestión que nos vuelve a demostrar que hay una falta de plan, de una previsión para tomar las decisiones que hacen falta y que nos lleva, por ejemplo, en este caso, a que el nuevo servicio nos está diciendo que se van a quitar los contenedores soterrados, unos contenedores que en los últimos 2 años hemos instalado nuevos en San Fausto, unos contenedores que si se hubiera hecho en tiempo no hubieran tenido el coste que han tenido, unos contenedores que cuestan en torno a 70.000 euros y unos contenedores que ahora mismo nos dicen que no sirven. Y nuevamente, esta gestión nos cuesta dinero a los durangueses y a las duranguesas. Este contrato, que es el mayor contrato de externalización que hace este ayuntamiento, nos va a hipotecar para los próximos 12 años. Es decir, las próximas corporaciones van a tener hipotecado su capacidad de manejar la limpieza de las calles y la recogida de basuras. Y va a hipotecar también más de 36 millones de euros en una privatización. Creemos, además, que los servicios que se han descrito y el personal que se va a destinar, que como hemos visto es por la subrogación de la plantilla actual, pues creemos que en un futuro volveremos a tener problemas con este servicio porque se plantea la misma plantilla, el mismo número de personas que se plantearon hace 12 años y que se pretende que sigan siendo los mismos los próximos 12 años. Como hemos dicho, creemos que esto va a generar un déficit en el servicio y que no vamos a tener la flexibilidad necesaria para adaptarnos a las nuevas circunstancias que se produzcan en los próximos 12 años, más aún si se ejecutan las más de 3.000 viviendas que están planteadas construir en Durango. Creo que ya lo hemos dicho muchas veces aquí, este no es nuestro modelo para los servicios públicos. Creemos que la mejor manera que tienen los ayuntamientos de asegurar la calidad de los servicios públicos es la gestión directa, siempre hemos apostado por ella y creemos que esta gestión directa hubiera dado la posibilidad de adecuarnos en cada momento a las situaciones que sobrevinieran. Y esker. Eskerrik asko zuri, EH Bildu. Arratsaldeon guztioi, arratsaldeon ere etorri diren herritar guztioi. Lehenengo eta behin gure jarrera finkatzeko soilik eta azaltzeko zergaitik abstenituko garen esleipen honetan. Hondakinen eta kale garbiketaren kontratuaren aurrean gaude, geur esleipena ekartzen da ona onartzera, baina esleipena baino lehen osoko bilkura honetatik pasau ziren ere pleguak. Eta garai hartan kontra bozkatu genuen eta jarritzen dugu pentsetan aukera paregabea utzi dela basetan kontratu hondakinen eta kale garbiketaren bilketaren kontratu on bat onartu ahal izateko. Lehenengo eta behin luzatutako kontratu bat zelako, 3 urte luzatuta egondan kontratu eta aukera paregabea zen adibidez langileen ordezkaritzarekin adosteko ere. Hainbat gauza edo gutxienez langileen ordezkaritza kontutan hartzeko. Kontratu handiena delako, udal honek sinatzen duen kontratu altuena, diru kopuruen aldetik, aurrekontuaren 10% gutxi gora bera, hainbat pertsona kontratatzen dira kontratu hau aurrera eramateko, eta uste dugu frekuentziataz berba egiten dugunean, frekuentzia gehiago jarriko direla, gune gehiago jarriko direla, hainbat numero ematen dira, eta ekuazio horretan numero bat faltatzen da, eta da zenbat langile erabiliko diren, ze surrogazio egongo da, legez horrela izan behar da, baina ez da kontratazio berririk aurrikusten. Beraz, alde horretatik uste dugu aukera paregabea
utzi dela pasetan langileen ordezkaritzarekin berbaiteko eta entzuteko eurei zer zeukaten esateko kontratu bat, mota honetako kontratu bat aurrera ateratzerako orduan. Eraberien ere, bentsetan dugu, auzokidekin ez dela kontutan, auzokideen iritzia ez dela kontuan hartu, hainbat auzo elkarte ditugu, batzuek askotan etorri dira hemen kale garbiketaren edo hondakin bilketaren arloan duten arazoekin, ordutegiak, frekuentziak, zaratak, eta kasu honetan ere ez da kontutan hartu auzo elkartean iritzia kontratu hau egiterako orduan. Sekulako kontratu, ia 3 milioi euro mugiduko duen kontratu bat, baina erabiltzaileak izango direna kontratu honen, erabiltzaileak izango direnen iritzia kontutan hartu barik. Eta hortik aurrera azaldu genituen ere pleguak aurkeztu zirenean zeintzuk ziren gure kontrako jarrerak. Zori laburbiltzeko esaten dugu guretzako berriro ere aukera paregabea utzi dela pasetan badibidez gehiago kutsatzen duenari gehiago ordaintzeko eskatzeko. Gaur egun dekogu sistemarekin zabor bilketa egiterako orduan hori ez delako kontutan hartzen, segun ze sistemak erabiltzen diren zenolako zaborrontziak atal ezberdinetan erabiltzen diren aukera dago, gaur egun pagatzen dugu tasak, hondakinen tasak guretxearen edo lokalaren metro karratuen arabera, berdin da, berziklatzen dugun ala ez, berdin da, zenbat zabor generatzen dugun edo botatzen dugun zaborrontzira, aukera daude, hondakinak biltzerako orduan beste sistema batzuekin gehiago berziklatzen dauenari saritzeko, baina berriro ere, usten da pasetan aukerari, eta jarraituko dugu kobretan tasak metro karraturen arabera, guretzien metro karraturen arabera, berdin emanez, zenbat berziklatzen dugun, edo ez dugun berziklatzen, ez direlako baliabide egokiak jartzen, beste era batean egin alizateko. Ikusten dugun gauza bakarrak aldatu dena pleguetatik esleipenera da lurrazpiku kontenedoreak kenduko direla, behingoz, bazen garaia. Azkenean konturatu gara, nahiz eta zaborra eskutatu nahian, lurrazpian sartu nahian, azkenean nabaritzen dela zaborra eragiten dela eta zaborra hor jarraitzen duela, eta besteak beste gainera ez direlako bat ere eraginkorrak gaur egun arte jarri izan ditugun lurrazpiko ontziak. Eta horrek ordezkatuko direla. Berez, pleguetan kontra bozkatu genuen, esleipena egiterako orduan, esleipena ondo eginda dago, dinot, bete dira, baldintza administratiboak eta juridikoak, beraz alde horretatik abstenituko gara eta soilik eskertzea bukatzeko teknikariak emandako azalpenak. Eskerrik asko. EAJ? Bai, arrastion guztioi, hitz gutxi batzutan azaltzeko, ez naiz errepikatuko esan zeintzuk diran pliego hauek, esleitzen diren pliego hauek eta esleitzen den kontratu honek dakartzan hobekuntzak zeintzuk diren Durangorentzat, argi dago onuragarriak direla, ikusi egiten da hobekuntzak egongo direla, soilik komentatzearren bai eukida kontutan erabiltzaileen eritzia, eta baita be eskerrak emon Aitorri eman digun azalpenengatik argi egin duelako batez ere, baina penaz geratzenaz ez duela batzordean bezain luzea egin azalpena, ze bertan azalpen gehiago eman zuen gero bakoitzak bere erara ulertu edo hartu dituenak, eta gogoratu beharra dago bertan ere esan da dagoela alde batetik zahalan galdetu egin zitzaion, hemendik eta X urteetara egindako plangintza bat ere kontuan izan dela pliego hauek eta kontratu hau esleitzerako orduan ez dadin egon gabeziarik hemendik eta urte batzuetara, eta baita be gogoratu zeren alan galdetu zitzaion, eta hau presidentak ere alan argitu zuen, kontratua esleitzan, kontratuak eskaini egiten du hobekuntza bezala nahi baldin badugu lurpean dauden kontenedora kentzea. Baina kendu egingo ditugu nahi baldin badugu. Beraz, ez dezagun gezurrik esan, eta esan dezagun egia, esan dezagun aukera egongo dela nahi baldin badugu lurpeko kontenedora kentzeko, eta nahi ez baldin badugu, ez horik geuk edo udalak erabaki beharko du egiten duen elo ez. Beti ere,
erabiltzaileen eritzia kontuan aukinda, orain egin dugun bezala. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, bigarren txandan sartuko gara, Alderdi Popularra. Solo aprovechar este segundo turno para subsanar la omisión del agradecimiento y la felicitación tanto al señor Larrucea como a quienes hayan trabajado con él, tanto en la elaboración de la exposición como en toda la consecución de llegar a este punto. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista, ez, Herriaren Eskubidea, ez, EH Bildu, ez da, EAJ, ez, orduan bozkatzeko unea da. Hirugarrena, bidezkoa balitz, udaleko kale garbiketa eta udalo hondakinen bilketa eta garraio zerbitzuaren kontratua esleitzea. Hirigintza, obra eta etxebizitza batzordearen irizpena duena, 2018ko azaroaren 14koa. Alde, EAJ, Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularra, kontra, abstentzioak, Herriaren Eskubidea eta EH Bildu. Laugarrena, aurkeztutako alegazioaren ebazpena eta bidezkoa balitz 2019ko ordenantza fiskalak eta presio publikoak behin betiko onartzea. Kontu batzorde bereziaren irizpena duena 2018ko abenduaren 12koa. Idazkari jauna, zozer, zikeran sarrera moduan ulertu alizateko puntua. Aurrera. Kontu batzorde bereziak 2018ko abenduaren 12an onartu zuen irizpenean plenoari egiten zaion proposamena espedientean egindako keja edo alegazioa aintzat ez hartzea eta 2019ko ordenantza fiskalak behin betikoz onartzea da. Bozeramaileen batzordean adierazi zen bezala egiten den proposamena bozketa egiteko garaian irizpenaren alde edo irizpenaren kontra egitea da. Irizpenaren alde egitea 2 puntu dakarzki, alde batetik egindako kejaren kontra egitea eta behin betiko onespena onartzea. Hori da atzo bozeramaileen batzordean argitu zana. Bale, eskerrik asko. Txanda zabalduko dugu, Alderdi Popularra. Bueno, tenemos una alegación que creo que por parte de todos los grupos políticos que estamos aquí representados hemos manifestado en la comisión que nos parecía muy razonada, que es nuestra opinión favorable de todos, pero seamos conscientes que todas las bonificaciones o exenciones en las ordenanzas fiscales las tenemos reguladas por normativa foral. Y en este caso, como ayuntamiento, no podemos aprobar nada que no nos esté permitido, con lo cual, por el informe de nuestra asesoría, pues tenemos claro que no podemos apoyar la alegación, votaremos a favor de la desestimación y, por otro lado, apoyamos la conformidad que dimos todos en esa comisión de que a través desde el Ayuntamiento se inste o se ruegue a Diputación que tenga en cuenta las circunstancias que se justifican en esta alegación. Eskerrik asko. Alderdi Sozialista. Eskerrik asko. Bueno, por nuestra parte, decir que estamos a favor de desestimar la alegación, que aunque esta nos parece razonable y, por supuesto, trasladaremos a las Juntas Generales para que se tenga en cuenta,
Es evidente que no es conforme con lo que establece la norma foral, que es una norma superior jerárquicamente y que, por tanto, el ayuntamiento ahí está limitado. Insisto en que trasladaremos a las Juntas Generales que se tenga en cuenta este factor que plantea. Eskerrik asko, herriaren eskubidea. Bai, arratsaldeon. Esan denez moduen hemen, azaldu denez, hori foru aldunditik datorkigun arau bat da, eta beste batzuetan esan dugun bezala, diputazioari horrelako kasuak berrikusteko eskatzeko konpromisoa hartu beharko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, EH Bildu. Bai, arratsaldeon guztioi. Bakarrik esatea hori, que se envía a las Juntas Generales el escrito solicitando que se debata este tema, que se ponga en conocimiento y que se pueda, no se den casos como estos que por superar en un caballo fiscal pues una persona que tiene un coche adaptado no pueda bonificarse en las jornadas fiscales. Besterik ez. Eskerrik asko, EJ. Bai, azkena naizenez berba egiten, errepikatu egingo naz, sentitzen dut, baina geuk ere geureak egiten ditugu hitz horiek, eta jakina da udalak ez daukala eskumenik aldundiak dituen arauetetik haratago joateko, baina bai daukago eskumena eta lan egingo dugu eskatzeko egin behar diren bide eta dauden tresna guztiak erabilita, batzar nagusiai bertan dauden alderdi guztiek, denok dugula ordezkaritza bertan, egin dezatela beraiek bai badutenez eskumena, egin dezatela egin beharrekoa, onuragarritasun bat eduki dezaken norbaitek, beste gutxi bategatik edo beste detaile bategatik ez desan gero onura hori galdu. Batzutan, kotxe bat adaptatua edo moldatua egotea oso garrantzitsua da, eta zaldi batengatik edo motorea pixkat handiagoa duelako ez dezala onura hori galdu, zeren hori da bermatu behar duguna batzuek behar dituzten onurak. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Batematek bigarren txanda beharrezko ikusten dau? Ez? Ondo ikusten baduzue, boskatuko dugu zuzenean. Laugarren puntuan gagoz, eta puntuaren tenoreak honako hau dino. Aurkezutako alegazioaren ebazpena eta bidezko albaritz 2019-rako ordenantza fiskalak eta presio publikoak behin betiko onartzea, kontu batzorde bereziaren irizpena duena 2018ko abenduaren 12koa. Beraz, irizpenaren alde, EAJ, Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularra, irizpenaren kontra, abstentzioak, herriaren eskubidea eta EH Bildu. Bosgarrena. Durangoko udalaren eta Arandoño Kultur Elkartearen artean izenpeturiko hitzarmenaren onespen proposamena. Ogasuna, pertsonala eta udaltzaingoaren batzordearen irizpena duena 2018ko azaroaren 21koa. Idazkari jauna, mesedez. Bai. Kontu batzorde bereziak 2018ko abenduaren 12an ere ondorengo irizpena onartu zuen. Durangoko udalaren eta Arandoño Kultur Elkartearen artean izenpetu beharreko hitzarmena onartzea. Deialdearekin batera joan da hitzarmena bera, ez dut uste orain pena merezi duenik hitzarmenean sartzeak, baina egiten duen irizpena da aipatutako hitzarmena onartzearen aldeko proposamena. Aipatutako informazioa borobiltzeko ideia izango litzeke Arandoño Elkarteak 20 urte bete izan da bezala 2017 urtean, eta beste erakunde, beste elkarte batzuek eskatu izan dozkuen moduan, alako urtebetetze borobilak gertatzen direnean, alde batetik luzetu egiten dabez euren celebrazioak edo, kasu honetan 2017 eta 2018 urteen artean bete dabez, eta jasota dago zor hitzarmenaren
testuan, apur bat ekarpen baten ondorioz, eta hori dela eta ona ekarten da hitzarmen hau. Beste barik, ez dakit ondo azalduta dauen, baina, zikeran, gitxi gora bera. Eta orain bai, txanda zabalduko dugu, Alderdi Popularra. Perdón. Estamos totalmente de acuerdo y votaremos a favor. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista. Sí, decir que estamos a favor, que nos parece bien que se haga este convenio extra, por llamarlo de alguna forma, ya que son por los actos que han llevado a cabo por el 20 aniversario, los cuales vienen establecidos en el convenio, y decir que lo llevamos a cabo con Arandoño, pero que en otras ocasiones, con otras asociaciones, con otros clubs, también se ha llevado a cabo por motivos de aniversario y, por tanto, de actividades especiales que han llevado a cabo por el aniversario. Eskerrik asko, Herriaren Eskubidea? Ez? Ai, parkatu. EH Bildu, ez da? EJ? Bai, soilik esateko gere aldeko bozka emango diogula, eta uste dugula honelako hitzarmenak beharrezkoak direla eta onuragarriak direla, eta, naiz eta egitarauak aurreko urtean edo aurten eginak izan, uste dugu beharrezkoa dela beste kasu batzuetan egin izan dugun bezala. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Boskatzeko momentua da, orduan. Suposatzen dut inok ez dauela gure bigarren buelta, ez? Bale. Boskatzeko orduan, bosgarren puntuan gagoz, Durangoko udalaren eta Arandoño Kultur Elkartearen artean izenpeturiko hitzarmenaren onespen proposamenena. Ogasuna, pertsonana eta udaltzaingoaren batzordearen irizpena duena, 2018ko azaroaren 21koa. Alde? EAJ, Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularra, kontra, abstentzioak, Herriaren Eskubidea eta EH Bildu. 6. Amaia del Amo Castro Andreak erabaki elkartearen izenean aurkezturiko mozioa, peri trenbidea egitasmoaren gaineko herri galdeketa egiteari buruzkoa. Sarrera erregistro honegaz 2018ko abenduaren 12koa. Ez dakit nor aurrera mesedez. Arratsaldeon. Bai. Listo? Ez, isotu inbida. Bai. Kaixo, arratsaldeon guztioi. Erabaki plataformak mozio bat... Zure izena. Nire izena. Ni Laura Gómez naz, erabaki plataformatik nator. Eta erabaki plataformak mozio bat aurkeztu dau udaletxe honetan. Mozio honek holan dio. La Plataforma Ciudadana Erabaki ha presentado una moción y esta dice así. Todo depende de la voluntad política. El 23 de mayo de este año, hace casi 7 meses, nacía Erabaki con una presentación pública en el Colegio Maristas. Como explicó en esa su primera aparición, este movimiento ciudadano tenía 2 grandes objetivos. Por un lado, recabar información sobre el proyecto que estaba planeado para los terrenos liberados con el soterramiento del tren y, por otro, promover una consulta popular para decidir si la ciudadanía estaba de acuerdo con dicho proyecto o, por el contrario, si querían otra cosa. Un arduo trabajo inicial de recogida de firmas posibilitó que apenas 2 meses después, el 16 de julio, y por las prisas del equipo de gobierno de dar luz verde al proyecto por medio del decreto, cerca de 3.000 firmas se entregaron en el Ayuntamiento de Durango. Dicha labor continuó hasta 3 meses más, presentando otras 167 firmas más el 24 de septiembre y 62 más el 16 de octubre. Así, en unos 5 meses, Erabaki llevó al Ayuntamiento cerca de 3.800 rúbricas que abogaban por una consulta sobre el plan proyectado en los terrenos de la antigua estación y las cocheras. Con estas firmas, Erabaki aspiraba a que se celebrara una consulta que las leyes 7/2008
1985 de 2 de abril, en su artículo 70 y 2/2016 de 7 de abril, posibilitaban, dando por hecho que las personas que votarían serían las mayores de edad. Desde Erabaki se supuso que el censo utilizado para contabilizar el 10% mínimo de firmas sería este mismo grupo de personas, las mayores de edad, que en Durango ascienden hasta alrededor de 22.000, poniendo el corte en alrededor de 2.200. Asimismo, y tomando como referencia la Ley 7/1985, que en su artículo 70 bis, apartado 2, dice: dichas iniciativas deberán ser suscritas al menos por el siguiente porcentaje de vecinos del municipio. En el apartado C, a partir de 20.001 habitantes, el 10%. Desde Erabaki se supuso que la recogida de firmas estaba abierta a toda la ciudadanía. Pero la sorpresa llegó el 3 de diciembre, fecha en la que el Ayuntamiento de Durango elaboró un decreto por el que rechazaba las firmas, alegando que no llegaban al mínimo del 10%. Argumentaban que el padrón utilizado para el corte era de 29.619 y contabilizaron también a las personas menores de edad que en ningún momento podrían participar en la votación. Este decreto establecía el mínimo del 10% en 2.961 firmas y afirmaba que solamente se habían recogido 2.885, a falta de 76 firmas para conseguir el 10%. Al analizar este decreto, se comprobó que esas personas menores de edad que sí servían para la fijación del mínimo de firmas no valían como firmas. Es decir, que se ha empleado la lectura más restrictiva de la ley y la que más trabas pone a la participación ciudadana. Hecho que contradice un principio básico del derecho, que asegura que hay que aplicar siempre la ley más favorable, en este caso para la participación ciudadana, en caso de colisión entre dos normas. Este decreto, sin embargo, guardaba todavía otra sorpresa más. Al hacer el recuento de las rúbricas contabilizadas por el Ayuntamiento, se pudo comprobar que en la entrega de firmas del 16 de octubre faltaban casi 450 de las 662 totales, más allá de la no aceptación de algunas por no llegar al límite de edad, cuando sí valían para establecer el corte. Habían desaparecido sin ninguna explicación 450 rúbricas. Con fecha 12 de diciembre, presentamos recurso de reposición reclamando la revisión de las deficiencias detectadas y, una vez subsanadas, se procediera a admitir la solicitud de consulta popular. Posteriormente, el pasado viernes 14 de diciembre, mantuvimos entrevista con el equipo de gobierno local. En dicha reunión reconocieron que se había cometido un error administrativo a la hora de contabilizar las firmas. Asimismo, afirmaron que una vez habiendo subsanado el recuento de firmas, se alcanzaba el 10% del censo de empadronamiento, lo que supone un 15% del censo electoral, y que en el pleno de este mes darían comienzo al proceso. Nos encontramos ahora con un nuevo obstáculo, un proceso que debería haber comenzado en octubre. A fecha de hoy, 18 de diciembre, vemos que los tiempos y plazos a seguir por el equipo de gobierno no están en línea con los plazos, fechas y tiempos que propone Erabaki. En lugar de haber hecho los deberes y traer la documentación pertinente para poder decidir la fecha y votar a favor de la pregunta, que más de 4.000 personas han validado con su firma, quieren dilatarlo y nos proponen dejarlo abierto y trabajar más adelante la fecha y pregunta, hasta cuando ustedes hayan tenido a bien de realizar el trabajo que a fecha de hoy, desde Erabaki, entendemos que debería de estar ya listo, como hemos dicho al principio. Todo depende de la voluntad política. Queremos recordar que la Ley 2/2016, en su artículo 8.3, establece que la convocatoria de este tipo de consultas corresponderá al alcalde o alcaldesa previo acuerdo plenario que contendrá como mínimo el texto íntegro de la disposición o la política o decisión pública que se someta a consulta, la pregunta o preguntas que se sometan a consulta y la fecha en que ésta haya de celebrarse, entre 90 días y un año siguientes a la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del territorio histórico correspondiente. Con lo cual, vemos que Erabaki ha cumplido con su trabajo. La pregunta o preguntas que se someten a consulta, la cual la han avalado todas las firmantes, más del 10% de la población y el 15% del censo electoral. Y proponíamos una fecha, 24 de marzo, pero ustedes no han traído su parte, el texto íntegro de la disposición o la política o decisión pública que se somete a consulta y nos vemos obligados a posponer la fecha.
Por todo ello, viendo que se han aplicado las normas más restrictivas y se ha tratado y se está tratando de demorar en el tiempo por parte del equipo de gobierno, desde Erabaki se ha decidido que la petición de una consulta popular está lo suficientemente legitimada, legal, moral y políticamente. Por tanto, el Pleno Municipal de Durango acuerda comprometerse a convocar comisión extraordinaria pertinente antes del 21 de diciembre de 2018, es decir, durante esta semana. Convocar una consulta popular sobre el futuro del proyecto del periferrocarril en un pleno de urgencia antes de que acabe el año 2018. Punto A, con la siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo con paralizar el proyecto periferrocarril, que contempla 5 torres y 554 viviendas, para decidir entre toda la ciudadanía lo que se construirá en los terrenos liberados por el soterramiento del tren? Punto número B. Punto número 2b. En la fecha, previo acuerdo plenario en el pleno de carácter de urgencia a convocar antes de que acabe el año 2018, a 90 días a la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Territorio Histórico correspondiente, siendo este el plazo mínimo que autoriza la ley y no dando fecha a dilatar en el tiempo de la consulta. Punto 2c. Llevando a dicho pleno por parte del equipo de gobierno el texto íntegro de la disposición o la política o decisión pública que se someta a consulta. Y punto 3. Impulsar la participación de todas las personas llamadas a participar en dicha consulta popular, A, informando a la gente sobre la realidad del proyecto mediante buzoneo, paneles informativos, foros participativos, B, organizando debates con personas que defienden y personas que no defienden el proyecto. Y último punto, que sería el punto 4, ya que respetan la voluntad ciudadana, pedimos que se paralicen todas las actuaciones que se están realizando en este ámbito sobre el proyecto del periferrocarril hasta que se realice la consulta. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eta orain badakizu zelan doan, hau txanda zabaltzen da eta azkenean bozkatzen da. Bale? Ba, txanda zabalduko dugu, hasteko Alderdi Popularra. Eskerrik asko. El Partido Popular estaría y está de acuerdo con la consulta, pero eso sí, seamos serios y más incluso que serios, seamos responsables y sinceros, por favor. De acuerdo con la consulta, siempre y cuando se diga la verdad, toda la verdad, no actuando de forma populista como muchos piensan que se ha hecho. Al estar la reparcelación aprobada definitivamente, ETS, Euskotren Behi de Saria, tiene unos derechos consolidados de forma que puede realizar una reclamación patrimonial multimillonaria, voy a poner cifras de entre 40 y 60 millones como mínimo de euros. Lo que debiera añadirse a la pregunta es, en caso de aprobarse una disminución de la edificabilidad o su calificación como no urbanizable, ¿está la ciudadanía duranguesa dispuesta a abonar el importe reclamado? En la propia consulta debieran presentarse esos que promueven tan activamente esta iniciativa, voluntarios, para hablar y convencer a Euskotren Behi de Saria que el soterramiento sea pagado a coste cero por los durangueses. Vamos a ver si ETS es o no es una ONG. Yo sé la respuesta y quien lo ha promovido todo esto también, pero se lo ha callado. Lo que tenemos aprobado es, digámoslo, en modo de metáfora, el precio que estuvimos dispuestos a pagar cuando en aquel momento, no nos olvidemos que no ha pasado tanto tiempo, Durango se paralizaba cada 6 o 7 minutos porque pasaba el tren. Y lo que anhelábamos y necesitábamos era soterrar la estación y el trazado ferroviario. Estuvimos dispuestos a pagar, aunque se negoció mal el precio, de verdad. Luego entraré en ello. Pero no lo olvidemos, ¿cuál era la prioridad de Durango hace 15 años? Hoy, y desde hace 6 años, disfrutamos del soterramiento. Y ahora, ¿cómo lo pagamos? Manteniéndolo aprobado y cumpliéndolo, o aprobando una modificación para que no se construyan las torres y no he terminado la pregunta porque la alternativa posible no podemos contemplarla. Sería o aprobando una modificación y soltar la pasta, que no la tenemos, por cierto, y alguien se lo ha callado. ¿Qué efecto tendría la realización de la consulta en caso de que decidiéramos que no se construyan las viviendas y tengamos un enorme parque?
Lo hacemos a través de haber llegado a un acuerdo con ETS, que no lo hemos hecho, quizá empezando la casa por el tejado, o simplemente modificando las normas urbanísticas para que no se construya y quedando a expensas de la resolución judicial de la más que segura reclamación patrimonial que por parte de ETS y que nos diga alto y claro cuánto nos cuesta en euros lo que venimos disfrutando desde hace 6 años. Euros que no tenemos, repito e insisto. Y es que ETS no es una ONG y por eso no vamos a poder hacer lo que queramos sin pagarlo. Y no estamos de acuerdo con el precio que se acordó, ¿no? El Partido Popular votó en contra de la reparcelación por el desacuerdo con las alturas de los 5 bloques previstos. Edificios de baja más 18 alturas. No estuvimos de acuerdo entonces ni lo estamos ahora, que quede claro. Se podía haber alcanzado un acuerdo del llamado metafóricamente precio con alturas inferiores y acordes a la Villa Duranguesa, pero quien negoció y lo aprobó lo hizo nuevamente mal. Saben a quién me refiero, están presentes en este pleno y nos siguen gobernando. Y ahora bien, estemos más o menos de acuerdo con la realización de la consulta y a pesar de que entendemos que un porcentaje mayor o menor de quienes han firmado lo han hecho sin saber las consecuencias que he expuesto y otras que no he tocado, como qué coste conlleva la realización de la consulta y si es o no vinculante el resultado de la misma, el Partido Popular quiere que se cumpla la ley y en base a ello no puede nadie votar en contra de llevar a cabo la consulta. No cabe duda que el número de firmas válidas son suficientes para que se realice y desde el Partido Popular siempre estaremos a favor de que se cumplan las leyes. Adelante, pues. Eskerrik asko. Alderdi Sozialista. Eskerrik asko. Bueno, decir en primer lugar que tal y como se ha dicho aquí, el pasado viernes nos entrevistamos con la plataforma Erabaki. El objetivo de esta entrevista, el objetivo fundamental era dar conocimiento de que comenzábamos con los trámites para llevar a cabo la consulta y también explicamos en esa reunión y hoy insistimos en que esa consulta conlleva unos determinados pasos a dar establecidos por ley. Es por ese motivo que vamos a presentar un texto alternativo en el que nos acogemos a lo que establece la ley, que a continuación paso a leer. El equipo de Gobierno respeta la voluntad de la ciudadanía en relación a las solicitudes de consulta que ésta pueda realizar y propugna su desarrollo, sin dilación alguna, mediante las herramientas que la normativa en vigor ofrece. Así, el artículo 80 de la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi dice: de conformidad con la legislación básica de régimen local, los alcaldes y alcaldesas, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno del Estado, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de la comunidad vecinal, con excepción de los relativos a ámbitos vedados en la legislación básica de régimen local. Reglamentariamente se establecerán los procedimientos, requisitos y garantías de acuerdo con lo establecido en esta ley. La convocatoria de este tipo de consultas corresponderá al alcalde o alcaldesa, previo acuerdo plenario que contendrá como mínimo el texto íntegro de la disposición o la política o decisión pública que se someta a consulta. La pregunta o preguntas que se sometan a consulta y la fecha en que se haya de celebrar entre 90 días y un año siguientes a la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Territorio Histórico correspondiente. Las garantías jurídicas que establecen las normas concurrentes han sido establecidas por parte de los órganos legisladores a fin de velar por el correcto funcionamiento de las instituciones públicas en relación con los derechos y deberes de la ciudadanía. Así, el equipo de Gobierno eleva al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de acuerdo: aprobar el siguiente protocolo de actuación ante la solicitud de consulta popular realizada por la plataforma Erabaki con el objetivo de llevar a cabo la citada consulta atendiendo los procedimientos, requisitos y garantías jurídicas establecidas que permitan garantizar su validez.
Analizar y debatir durante el mes de enero de 2019 en la comisión informativa correspondiente el inicio del procedimiento para la realización de la consulta popular, de acuerdo con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi, con el objetivo de consensuar el texto íntegro de la decisión pública que se somete a consulta, buscando el mayor consenso posible en un proyecto estratégico para Durango, concretar la pregunta o preguntas que se sometan a consulta y fijar la fecha que en esta haya de celebrarse entre 90 días y un año siguientes a la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Territorio Histórico correspondiente. Tras el dictamen de la comisión informativa correspondiente, someter la aprobación del inicio del procedimiento al Pleno de la Corporación, que se celebrará el 26 de enero de 2019, con el 29 de enero del 19 con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros. Remisión del acuerdo a fin de recabar autorización previa del Gobierno. Publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Vizcaya y convocatoria de la consulta popular, artículo 80.3 de la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi, en el menor plazo posible, atendiendo a lo establecido en dicha ley y con las debidas garantías jurídicas. De esta manera, el equipo de Gobierno garantiza la legalidad del proceso, la correcta consecución de la consulta y no dar lugar a posibles retrasos o a la nulidad del proceso, sometiendo la aprobación del inicio del procedimiento al Pleno de la Corporación, que se celebrará el día 29 de enero de 2019. Eso es todo. Eskerrik asko, herriaren eskubidea. Arratsaldeon denoi, eta eskerrik asko etortzeagatik. De verdad, lo primero quiero agradecer a Erabaki el enorme trabajo que habéis hecho, porque está hecho desde la voluntariedad y el trabajo hecho desde ocupar ese tiempo libre en un bien común y recoger 4.000 firmas, que no es nada fácil. Y no es nada fácil porque el camino que habéis llevado a cabo no es un camino fácil. Estamos viendo que todo han sido trabas. Se ha utilizado criterios más restrictivos, el 10% del padrón en vez del 10% del censo electoral, firmas que aparecen y desaparecen, 450 firmas. Afortunadamente eso se ha subsanado, pero es otra traba más. Procesos de dilatación, como había un punto en el orden del día del Pleno y se ha quitado. Al final, elementos que lo que nos han demostrado que la participación en Durango no es nada fácil. La ciudadanía no lo tiene fácil para participar. Nos habéis marcado un camino y nos tiene que invitar a la corporación a reflexionar sobre los cauces y los procesos participativos, si realmente queremos participar, o sea, si realmente queremos dejar participar o no. Y como bien han dicho, al final es una cuestión de voluntad política. ¿Queremos dejar que la gente participe o que no? Luego nos podemos inventar cosas, el que viene el coco, que si va a ser una ONG. Por supuesto que ETS no es una ONG, es una empresa pública, no es una ONG. Y con una empresa pública, pues habrá que sentarse y habrá que negociar, porque ETS ha incumplido todos los plazos de lo que estaba puesto sobre la mesa. Ha incumplido todo. Entonces, lejos de lanzar proclamas y miedos a la gente, hay que sentarse. Por supuesto que hay que sentarse. Pero no restar el derecho de la ciudadanía a querer decidir cómo es su pueblo. Porque está muy bien decir a favor de la consulta, pero ¿quién va a pagar? Hay que escuchar. Igual hay que, antes de firmar deprisa y corriendo todo lo que hemos firmado en este último año con ETS y garantizar derechos, quizás hay que preguntar primero y luego nos llevamos las manos a la cabeza. ¿Vale? Entonces, por eso decimos que podemos hablar de voluntad política, pero voluntad política es aceptar la moción que ha presentado Erabaki, y tratar de modificar la voluntad política es presentar una moción alternativa. Eso no es aceptar la voluntad de la gente, no es aceptar la voluntad de la ciudadanía. También se dice por ahí, ¿no?, que sin ninguna dilación, y aquí lo que hacemos es dilatar y dilatar y dilatar los procesos. Dilatar. Seguimos dilatando los procesos. De verdad, gracias por vuestro trabajo y seguir con ello, y trataremos de que esta consulta se lleve a cabo. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri, EH Bildu? Bai, arratzaldean berriro ere. Bueno, lehenkotaen Euskal Herria Bilduren partetik eskerrak eman, etorri diren herritar guztiei eta herrikimen hau bultzatu duten guztiei. Eskerrak eta zorionak ematie. Bereziki gauza batengatik, politika egiteko beste eredu bat, beste forma batzuk esartzen ari zaretelako. Hau ez da soilik herri kontsulta bat bultzatzen ari zaretela, hau ez da soilik parte hartze aktiboa sustatzen ari zaretela, hori oso garrantzitsua izanik. Baizik eta guretzako politika egiteko beste eredu bat ere bultzatzen ari zarete. Proiektu hau, bere hastapenetatik ezagutzen dugunok, gogoratzen dugu zelan onartu zen hau. Bulego itxi batzuetan, 2005, 2003, 2004, garai hartan, berbaiten zan Durangon trena lurperatu behar zela. Bulego itxi horietan sartu ziren kalkulagailoarekin Eusko Jaurlaritzako eta garai hartan Durango gobernatzen zuten alderdikoek, alderdi berdina garai hartan. Eta ikusi zuten zenbat kostatzen zuen Durangon, ez soilik Durangon, batik Lebarior arte, Abadinor arte, trena lurperatzea, bikoiztea eta Lebarion kotxera berri batzuk egitea, eta kalkulagailuarekin kalkulatu zuten zenbat solairu egin behar ziren. Guzti hori bulego itxi baten. Garai hartan Euskal Alderdi Jeltzalea osoko bilkura honetan ez zeukan gehiengoa. Makuilu bat behar zuen, normalean edo Alderdi Sozialista, Alderdi Popularra, holako kasuetan. Garai hartan Alderdi Popularra izan zen. Alderdi Popularraren abstentzio nahikoa izan zen proiektu hau aurrera ateratzeko. Despatxo itxi batean negoziatutakoa osoko bilkura honetara ekartzeko eta onartzeko. Benetan, zur eta lur geratu naz, Alderdi Popularreko ordezkariari geur entzuten, txarto negoziatu zela garai hartan. Eurek onartu zutenean edo albideratu zutenean onarpen hori. Eta soilik hori, 2 urte geroago, Eliza bat bertan jartzea ere, eurek, Alderdi Popularrekoak, Euskal Alderdi Jeltzaleekin batera, onartu zutenean. Behintzat, mesedez, lotxa apur bat, hemen publikoki berba egiten duzunean. Hortik aurrera, zoriontzea eredu berri hori ezartzen ari zaretelako, oinarri sendoak jartzen ari zaretelako, olako erabaki potoloak hartzen direnean, ezin direlako berriro ere despatxu itzietan hartu, eta zorionak eta eskerrak eman ondoren, abizu txiki bat, kontu zibili. Kontu zibili, lan egin duzuelako, alderdi guztizek esaten ari direlako momentu honetan, kontsulta honen parte edo alde agertuko direla, baina batzuen helburua izango da oztopatzea ahalik eta gehien eta kontsulta hau atzeratzea ahalik eta gehien eta posible baldin bada ez egitea. Eta argi eta garbi ez egitea legealdi honetan. Eta datozenei ustea marroi hau. Oso argi izan zuen Eusko Jaurlaritzak orain dela gutxi. Eusko Jaurlaritzaren garraio sailak orain dela gutxi izan zuen Durango ez zuela ikusten inondik inora herri kontsulta bat egitea gai honen inguruan eta are gutxiago periferrokarril, alegia 550 etxe bizitza berri Durangoren erdian ezartzea, berraztertzea ez zuela inondik inora aurre ikusten. Eta arek dira hemengo lehengusu nagusiak. Eta arek esaten badute ez dutela ikusten herri galdeketa bat hemen eta ez dutela berraztertzeko inungo asmorik, proiektori berraztertzeko inungo asmorik, hemengoek, ziurazki, oztopo guztizek jarriko dituzte kontsulta hori egin baino lehen. Garai hartan Alderdi Popularraren bozkarekin nahikoa zan, orain esaia nahikoa Alderdi Popularrarekin, orain Alderdi Sozialista behar dute. Ekiko dute Alderdi Sozialistaren bozka geur ikusiko dugu. Ni ziur nau zer gertatuko denarekin. Horako asuntuetan beti ados egon direlako. Ni hemen nauen azken 16 urtetan Alderdi Popularra, Alderdi Sozialista eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Etxe bizitzak egitea da herri honetarako deukien proiektu ekonomiko bakarra. Baina etxe bizitzak gero jentez betetzeko ez. Etxe bizitzak, batzuek, hoiekin espekulatu alizateko. Hori zan, krisi baino lehen eroen eredu ekonomikoa, krisi etorri zan, eta ez dute ikasi eta jarraitzen dute eredu
ekonomiko berdina proposatzen Durango rentzako. Azkenik, orain irakurri izan dugu gobernu taldeak, Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak aurkeztutako mozioa, eta araberien ere erabaki plataformak aurkeztutako proposamena. Eta uste dugu, egin batean bateragarriak dira. Bizek esaten dute herri kontsulta egin behar dela. Diferentzia nabarmenena dateetan. Eta ez dugu ikusten zergaitik ezin da egin erabakik ezartzen dituen epeetan. Zergaitik ezin da egin datorren astean batzorde bat. Nun dago arazoa. Hemen ezoiko batzordea eta urgentziazko batzordeak askotan egiten dira. Are gehiago, urbanizazio proiektua onartzeko urgentziazko batzorde bat egin zen uztailan, berez ez da egongo inongo problemarik, adibidez, 4.000 pertsona baino gehiago sinatutako eta eskatutako herri kontsulta baterako datorren astean batzorde bat deitzeko. Ez dugu inongo arazorik ikusten. Ez dugu inongo arazorik ikusten ezoiko edo urgentziazko osoko bilkura bat deitzeko ahalik eta arinen erabakik eskatzen diguna onartzeko, besteak beste galdera eurek ematen digutelako. Eta gu ez gara inor aldatzeko galdera hori. Herritarren 10% baino gehiago proiektu horren alde agertu direlako eta eurek esartzen digutelako zein da galdera. Beraz, eskatuko nieke Euskal Alderdi Jeltzari eta Alderdi Sozialistari onartzeko erabakik ekartzen dituen datak eta ahalik eta arinen prozedura hau martxan jartzea. Eskerrik asko, eta txanda izteko, EAJ? Bai, zuzenean gure mozio alternatiba irakurri egingo dut. Gobernu taldeak errespetatu egiten du herritarren borondatea galdeketa egiteko eskariak direla eta, hortaz, atzerapenik gabe galdeketa egitea defendatzen du indarrean dagoen araudiak eskaintzen dituen tresnak baliatuz. Euskadiko toki erakundeen 2/2016 legearen 80. artikuluak hauxe dio. Bat, toki araubidearen oinarrizko legeriarekin bat alkateek osoko bilkura gehiengo oso sala erabaki ondoren eta estatuko gobernuaren baimenarekin herritarren eta edo komunitatearen interesarentzat garrantzi handia daukaten gaiei buruzko iritzia galde diezaiokete herriari, baldin eta gaiok udalaren eskumenekoak eta toki administrazioaren ingurukoak badira. Tokiko araubideari buruzko legerian debekatuta dauden eremuetako gaiez ordea ezin izango du galdeketarik egin. Prozedurak, baldintzak eta bermeak erreglamendu bidez ezarriko dira, lege honetan ezarritakoaren arabera. 3. Alkateak egingo ditu mota horretako herri galdeketarako deialdiak, osoko bilkurak hala erabaki ondoren. Osoko bilkuraren erabakian honako alderdi hauek jasoko dira gutxienez. Galdeketa gai den sedapen, politika edo erabakia publikoaren testu osoa, galdeketa gai diren itaunak eta galdeketa noiz egin behar den. Galdeketa deialdia kasuan kasuko lurralde historikoaren buletin ofizialean argitaratu eta hurrengo 80 egun eta urtebete artean egin beharko da. Arauek esartzen dituzten berme juridikoak organo legegileak esarriak dira, herri erakundeen funtzionamendu zuzena zaintzeko herritar guztien eskubide eta betebeharrei dagokionez. Horrexegatik gobernu taldeak honako akordio proposamena helarazten dio osoko bilkurari. Bakarra, ondorengo ekintza protokoloa onartzea erabaki plataformak eginiko herri galdeketa eskariaren inguruan, beti ere aipatutako galdeketa egiteko xedeaz eta beronen baliozkotasuna berma ditzaketen prozedurak baldintzak eta bermeak aintzat hartuta. A. 2019ko urtarrilean zehar dagokion informazio batzordean aztertzea eta eztabaidatzea herri galdeketa egiteko prozeduraren hasiera. Euskadiko toki erakundeen 2/2016 legearen 80.3 artikuluak esartzen duenarekin bat etorriz eta helburu honekin A. Galdeketan jarri beharreko erabaki publikoaren testua bere osotasunean adostea. Durangorentzat estrategikoa den proiektuan adostasunik zabalena bilatuz. B. Galdeketan egingo den edo diren galderak zehaztea. C. Galdeketa eguna zehaztea. Galdeketa deialdia kasuan kasuko lurralde historikoaren buletin ofizialean argitaratu eta hurrengo 80 egun eta urtebete artean egin behar direlarik. B. Dagokion informazio batzordeak bere iritzia eman eta gero 2019ko urtarrilaren 29ko osoko bilkuran prozeduraren hasiera bozkatuko da eta onartzeko gehiengo absolutuaren kuoruma beharko da, 11 zinegotzi. Euskadiko toki erakundeen 2/2016 legearen 81.1 artikulua. C. Akordioa gobernuari helaraziko zaio bere baimena lortzeko. Euskadiko toki erakundeen 2/2016 legearen 81.1 artikulua.
Deialdia Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratuko da. Euskadiko toki erakundeen 2/2016 legearen 80.3 artikulua. Herri galdeketa deituko da. Euskadiko toki erakundeen 2/2016 legearen 80.3 artikulua. Ahal den eperik laburrenean. Beti ere 2/2016 legeak esartzen duena aintzat hartuta eta dagozkion berme juridikoekin. Horretara, gobernu taldeak prozesu osoaren legezkotasuna eta galdeketaren betepen zuzena bermatu nahi ditu. Atzerapenak edo prozesuaren deusestasuna saiesteko asmoz. Prozesuaren hasiera 2019ko urtarrilaren 29an ospatuko den osoko bilkuran bozkatuz bidezkoa balitz. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, bigarren txandan sartuko gara, Alderdi Popularra. Bueno, insisto en que la postura del Partido Popular, la que defendió con voz y con voto, fue contraria a las 18 más, la baja más 18 alturas de los 5 bloques. Por otro lado, estoy de acuerdo con el portavoz de EH Bildu en que quizá estas dos mociones pudieran terminar siendo una, porque yo, como he manifestado antes, no veía más posibilidad que votar a favor de la moción, dado que tenemos un cumplimiento de la ley que siempre vamos a defender, y por otro lado tenemos otra moción que también defiende el cumplimiento de la ley e incluso pues hasta remarca más cuáles van a ser los pasos uno a uno que deben llevarse a cabo. Pero bueno, mientras tengamos dos, vamos a tener que votar a favor de una o a favor de otra. Yo, como no voy a poder votar a favor de las dos, pues lo que no voy a hacer es decantarme por una de ellas. Sí quiero recordar que de todas formas considero que el primer paso, incluso ahora, que sí debería ser que nos reunamos, pues igual una representación de todos los grupos representados, más 2 representantes de Erabaki con ETS, para ver cuál es su postura, porque igual nos sorprendemos y sí que se acerca más a una ONG de lo que yo me creo. Supongo que no, pero bueno, no estaría mal por lo menos conocer cuál podría ser su postura. También creo que hay que recordar que si lo que tenemos aprobado ahora y no nos gusta y queremos cambiar no lo tuviéramos, no estarían soterrados el trazado y la estación. Y reitero que a los durangueses, cuando se les ha recogido las firmas, entiendo que les ha faltado la información de esa segunda parte de la pregunta que considero necesaria, que viene a ser que esto no va a ser a coste cero y que si estamos dispuestos a asumirlos de alguna otra manera. Insisto que si tenemos las dos, no voy a votar a favor de una para no dar el voto a la otra y no puedo votar a favor de las dos. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista. Herriaren eskubidea. Bueno, por ir aclarando conceptos, sí puede votar a las dos, sí puede votar, o sea, que no se escude en eso. Y hablando de la ONG, que me gusta mucho, lo que no es una ONG son los durangueses y los duranguesas. Porque en el resto de los territorios de Euskadi no tienen que pagar las inversiones con edificios. A ver cuántos edificios, a raíz de las estaciones de metro y etcétera, les han metido esas infraestructuras, de ver cuántas torres han tenido que pagar por generar servicios y recursos públicos. Comisiones extraordinarias podemos hacer en agosto del 17 una para hacer la firma del convenio. En agosto tuvimos una, entonces podemos hacer ahora tranquilamente en Navidades. De hecho, hace 2 años hubo comisión y pleno extraordinario en estas fechas para un tema del IBI. Yo creo que realmente lo que se quiere hacer aquí es dilatar, que pase las elecciones y después de las elecciones va a ser otra corporación y si te he visto no me acuerdo. Aquí es decir, voluntad política, voluntad ciudadana, toda la voluntad a la basura. Ya está bien, yo creo que ya es hora. Aprobamos en esta legislatura una ordenanza de participación ciudadana. La gente quiere participar, hay elementos para participar. Hace no tanto participaron los vecinos y vecinas de Basauri. Se saltaron el recurso de informar al gobierno del Estado y ganaron en el tribunal. Sí, ganaron en el tribunal y además ha sentado un precedente. De hecho, si lo encuentro, he querido... Hay unas palabras... si lo encuentro, sí. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco da la razón al Ayuntamiento de Basauri sobre la legalidad de la primera convocatoria de consulta ciudadana sobre el plan especial que ellos. Nuestro es un PERI y ellos son un PERU. En San Fausto, mira, además tiene el mismo barrio que el nuestro.
Se trata de una sentencia que refuerza la autonomía municipal en lo que respecta a la participación ciudadana, sobre la cual no existen precedentes en Euskadi y con lo que, según los servicios jurídicos municipales, el Ayuntamiento de Basauri ha sentado precedente al respecto. Ya tenemos un precedente. El alcalde de Basauri, Andoni Busquet, del PNV, ha mostrado su satisfacción por el fallo judicial. Y ha dicho, siempre hemos mantenido que la consulta que suspendieron estaba plenamente amparada por el marco normativo vigente. La legislación autonómica no chocaba con las competencias estatales, por eso decidimos continuar defendiendo la autonomía municipal y recurrimos. Y los tribunales nos han dado la razón avalando la forma de proceder del ayuntamiento. O sea, podemos proceder, tenemos un precedente al respecto. No pongamos pegas y hablemos de la ley y nos enredemos en la ley. Por favor, escuchemos a la gente. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, EH Bildu, minutu bi. Bai, esandako gauza batzuei erantzuteko eta ondino bukaeran gure eskariarekin jarraitzen du, uste bai batariagarriak direla mozio biak, bakarrik bete behar dira erabakik eskatzen dituen epeak eta bereziki aste honetan bertan batzorde bat egitea eta datorren astean osoko bilkura bat, ez dugulako inongo arazorik ikusten horretarako eta faltatzen zaigu ondino gobernu taldetik entzutea hori onartzen dan ala ez eta ez bada onartzen zergaitik dan. Baina erantzutearren hemen esan diren gauza batzuei, bueno, al Partido Popular, que sigue diciendo que en su día con voz y con voto estuvieron en contra de este proyecto. Si en 2006 el Partido Popular en este pleno hubiera votado en contra, aquel PERI no hubiera salido adelante, hubiera tenido más votos en contra que a favor. Fue la abstención del Partido Popular la que nos hace tener a día de hoy este PERI y este problema que tenemos en estos momentos en Durango. Y eso es así, fue la abstención del Partido Popular. 10 votos tenía en aquella época el Partido Nacionalista Vasco, hubo 10 votos en contra y con su abstención posibilitaron que el voto de calidad del entonces alcalde saliera este PERI adelante. Así que el Partido Popular posibilitó este PERI. Igual que hoy va a posibilitar que salga la contramoción de el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, porque usted se va a abstener en ambas mociones y lo que va a posibilitar es que otra vez más, con el voto de calidad de la presidencia, salga la moción del equipo de gobierno y no la de Erabaki si siguen manteniéndola como está en estos términos. Por lo tanto, una vez más, el Partido Popular, esta vez con el Partido Socialista, van a ser muleta del Partido Nacionalista Vasco para poder aprobar un macroproyecto urbanístico en Durango. Y esa es la realidad. Intenten vestirla como quieran, pero esa es la realidad. Y lo que no vale es venir aquí y decir mentiras como que ¿cuánto dinero nos va a salir esto? ¿Cuánto dinero nos va a salir esto? ¿Usted lo sabe? Estoy seguro que no tiene ni puñetera idea de lo que nos va a salir esto, si nos va a salir algo. No tiene ninguna idea. Más de un año llevamos pedido en la Comisión de Urbanismo que alguien nos hiciera, por favor, un informe de responsabilidades económicas, si las hubiera, porque da para analizar este caso. Para empezar, el propietario de ese suelo no ha cumplido con ninguno de los plazos que tuvo que cumplir, que estaban establecidos en aquel plan especial. Por lo tanto, habría que ver si verdaderamente hay alguna responsabilidad o no lo hay. No hay que olvidar que se hizo con ese suelo para hacer un sistema general de transportes, un ferrocarril, no para hacer 550 viviendas. ¿Sigue teniendo derecho ahora a hacer 550 viviendas cuando expropió un suelo y se hizo con un suelo que es público a día de hoy para un sistema de ferrocarril? Eso habría que analizarlo también. Yo no tengo idea, lo pedí, pero estoy seguro que usted no tiene ni puñetera idea. Por lo tanto, no venga aquí y le diga a la ciudadanía que va a haber que pagar muchísimo dinero y que no tenemos ese dinero. Eso no es verdad. Ahora bien, lo que está claro es que si esta decisión no se hubiera tomado con antelación, no se hubieran dado pasos adelante, como por ejemplo se hizo, de aprobar un proyecto de urbanización, cuando vino la ciudadanía a una comisión y pidieron por favor que no se apoyara ese proyecto por decreto de urbanización, pues desde luego estamos consolidando derechos para que nos pidan más cosas. Por eso está muy bien pedir, como se pide aquí, que se paralice todo este proyecto hasta que se haga la consulta. Eta bukatzeko, eta amaieran, eta amaitzeko. Ez dakizen bider aipatzen da legea, segurtasun juridikoa,
legalitatea Alderdi Sozialista eta Eusko Alderdi Jeltzalea aurkeztuako mozioan. Benetan, lotxa apur bat, gai honetan eta legalidade aipatzeko. Enbudo batekin aplikatzen dozue legalidade kasu honetan. Aho zabalean, ETS dau. Egin aldau, rotonda bat, ilegalki, 4 hilabete, gure muturren aurrian, salaketa bat egonik, eta ez duzu ezebez egiten. Gelditzen dozu azkenien, lotxaren gatik, eta prebarikazio egon daitekelako, obrak, eta ez dozu abiarazten, ez da prozedura zigortzaile bat, dagokionean legez, prozedura zigortzaile bat abiaraztea. Eskatu behar izan dugu idatziz egitea. Enbuduaren aho zabalean, legea aplikatzerakoan, ETS. Eta estuan nor dau? Herritarrak. Lehenengo eta behin, esaten diozue, sinadurak biltzerako orduan, baliagarriak diren sinadurak, adin nagusikoak bakarrik sinatu aldutela. Hori bai, padroia aukitzerako orduan ez, orduan herritar guztiak. Eta, aipatzen dozue, 7 bider kontau ditut, legea, seguridade juridiko, araudia, zuen mozioan, mesedez, zabiltzate, aitzaki bezala, legedia erabiltzen, atxeratzeko kontsulta hau, oztopatzeko kontsulta hau, eta ez duzuelako nahi, legealdi honetan, kontsulta hau egitea. Eskerrik asko. Txanda amaitzeko nik neuk taldearen izenean, eta zehaztasun txiki batzuk egiteko bakarrik, soilik. Lehenengo, arauak hemen aipatu izan da, zer gertatu izan dan arauakaz, zer gertatu izan dan sinadurakaz, aipatu izan da, plenoaren hasieran, atzo bosoreleen batzordean, eta politikari joi, eta gobernu taldeko politikari joi hori leporatzea, iruditzen jate, egia osorik ez kontatzea. Eta horretan oso saletua da, EH Bilduko bozeroalea egi batzuk, sartu kokteleran eta ekin. Hori alde batetik. Bestetik, jarritako arau guztiak, gure mozioan jarritako arau guztiak, ez todaz nik inundik atara. Legeak berak esartzen dauz. Eta legeak esartzen dauzen denean, kopia hutsa besterik ez da. Eta okerrezpanago, gure Eusko Legebiltzarrean legea onartu izan zanean, ni baino adituagorik badago etxe honetan edo areto honetan. Beraz, ez dakit, errenegurik dagoen horren inguruan. Eta aipamen bi, peria onartu zanean EAJaren 10 botoakaz onartu izan zen. Ba ez. EAJaren 9 botoakaz eta EAren boto bategaz. Hain zuzen ere, EH Bilduren parte dan EAren boto horregaz. Beraz, zeuen erantzukizun zatia hartixue hartzekotan eta erantzukizunik baldin badago. Eta basaurikoa argitzearren, basaurikoa atzo bosoralien batzordean, nik uste dut oso era argian aipatu izan nebala. Egia da, basaurik irabazi ebala epai hori edo bere epaia bere aldekoa izan zala, baina egia da baitebe estatu abokatuak errekurritu egin eutzola, orduan bai lusatu inzala prozedura, eta aldi berean beste prozedura abian jarri behar izan ebela, eta bestela galdetu alkateari, Andoni Busquet EAJ-ko alkateari, galdetu egiozue, kasu honetan egian esati bat, baino ez tozue adierazi hemen, beste prozedura horretan Madrileko gobernuari baimena eskatuz, bada espadan. Hain zuzen orduan, orokorrean esan beharra dago egia, eta aurrekari bat, mesedez, itxe amaitzen argudioa, ez dutzu izten amaitzen, osoan inabil kontaten. Aurrekaria ez da jurisprudentzia, zuk adierazin nahi izan dozun moduan. Eta jurisprudentziarik ez dago kasu honetan. Eta postenaz basauritarrei begira, edo basauriko udalari begira, baina jurisprudentziarik ez da esarri puntu honetan. Hain zuzen be, legea 2016koa dalako, eta barria dalako, eta oraindik be, ez dalako egon, nahiko denpora indarrean horretarako. Besterik ez. Listo ba. Orain bai, pasatuko gara bosketara. Bosketa betiko legez egiten dugu lehenengo ordezko mozioa eta ondoren jatorrizko mozioa.
Enpaterik egon eskero, barriro be boskatu egin behar da. Dinot hau, uztaileko plenoan, badakit, azken orduan, Jon Andonik eskatu osten argitzea eta oba gure dut orain argitzea. Enpaterik egon eskero, barriro be boskatu beharra dago, eta barriro be enpaterik baldin badago, nire, presidente moduan kalitateko boskak batera edo bestera egiten da desenpatau. Bai? Bale? Seigarren puntuan gagoz, Amaia Delamo Castro Andreak erabaki elkartearen izenean aurkezturiko mozioa, peri trenbidea egitasmoaren gaineko herri galdeketa egiteari buruzkoa, sarrera registro honegaz, 2018ko abenduaren 12koa. Ordezko mozioaren alde, EAJ eta Alderdi Sozialista, jatorrizko mozioaren alde, herriaren eskubidea eta EH Bildu, eta abstentzio bat. Barriro be boskatu beharra dago, ordezko mozioaren alde, ordezkoa EAJ eta Alderdi Sozialista, jatorrizko mozioaren alde, herriaren eskubidea eta EH Bildu eta abstentzio bat. Eskerrik asko da noli. Mila esker Laura, ezta? Eskerrik asko. Eskaera eta honetan sartu aurretik, atzo bozeralien batzordean banatu gendun, badago galdera sorta bat, Maialen Galarza Garrastatxuk sarrera registro emone utzola, zabalduko ditugu talde elkarte plataformaren izenean, eta, euretako gehienak gazte alokairuari eta gazte emantzipazioari buruzkoak direz. Hau behar dan moduan egiteko, egingo dugu, hau da, galderak sartu dozuez, eskertzen dut, baina galderak sartu egiten dozuez, eta zuzenean erantzuna emoten da, eta gero idatzi zelarazi egiten jatzue erantzuna. Ez gaur, ze apurra txapuza daukogu hemen idatzita, baina... Beraz, zati batean Durango eraikitzenek, Durango eraikitzenen menpeko kudeak eta denez, eskatu egin deutzo zati batean, Durango eraikitzeneko presidentea dan Pilar Riosi, zati horretan berak emotea azalpenak. Nik zati bat egingo dut, eta Pilarrek beste zati bat. Ados? Amendoa. 2009 urtetik ona, Gaztea Alokairua programa jarri du abian. Ordutik ona, 600.000 euro baino gehiago bideratu ditu xede honetarako. Laguntza zuzena eta epe motzekoa izan delarik. Aurrekontu mugak gora bera, esfortzu ekonomikoa garrantzitsua da. Bataz beste, 150 eskari urteko aurkeztu dira. Aurreko urtealdean eskarien 153 onartu dira. Onartu ez direnak, deialdian ezarretako baldintzak bete ez direlako izan dira. Alokairu efektiboaren baldintza ez betetzea gaitik, edo oinarrietan jasotako baino diru sarrera handiagoa izatea gaitik. Laguntza hauek balorazio oso positiboa izan dute. Eta esan bezala, urrats garrantzitsua da gazteen emantzipazioari begira. Honez gain, aurrekari bat dira Gaztea Alokairuen laguntzen esparruan. 2019 urtetik aurrera, Eusko Jaurlaritzako Gaztelagun programarekin osatuko dira laguntzok. Programa honek, 35 urte arteko gazteentzako alokairu prezioa, 150 arte diruz lagunduko du. Bestalde, diru laguntza hauek konplexuak dira oso udalarentzat. Aspektu asko fiskalizatu behar direlako. Laguntzak tramitatzeko epea 4 hilabete baino gehiagokoa da. Oraingo edizioan, errestu egingo da kudeak eta laguntzak emateko epeak murritz daitezen. Aurtengo Gaztea Alokairuei dagozkien laguntzak aste honetan bertan bidaliko dira Bizkaiko aldizkari ofizialera. Eta orain mesedez. Estas ayudas directas se han visto complementadas con la aprobación de la Ordenanza Municipal de Gestión del Alquiler Joven y la creación del registro temporal de personas demandantes del programa de alquiler joven. En un primer momento se pone a disposición de este programa un total de 6 viviendas, 4 de estas viviendas de 1 habitación y 2 de estas viviendas de 2 habitaciones. Abierto el plazo de la inscripción, se ha recibido un total de 34 solicitudes.
26 de esas solicitudes para el programa de vivienda de una habitación y 8 para el programa de vivienda de 2 habitaciones. Del total de las 34 solicitudes, 12 han sido denegadas, 4 por falta de documentación y 8 por incumplimiento del requisito de ingresos. La ampliación del baremo establecido en la ordenanza ha conllevado la existencia de empates en la asignación de puntos, por lo que se hace precisa la realización de un sorteo. La fecha que proponemos para la realización del sorteo público es el 8 de enero de 2019, lo que conlleva que la entrega de las viviendas se hará previsiblemente el 1 de febrero de 2019. La valoración de este programa se tiene que realizar en un momento posterior, una vez entregadas las viviendas y analizada la gestión de las mismas. Es un primer paso en materia de asignación de viviendas municipales al programa de alquiler joven y en esta línea de ayudas a la emancipación mediante la puesta a disposición de viviendas a precios sensiblemente inferiores a otros programas en diferentes municipios, que oscilan entre 115 euros y 225. A toda esta información vamos a añadir que se ha hecho público por parte del Departamento de Vivienda del Gobierno vasco las ayudas que va a destinar a la emancipación a las personas jóvenes entre 23 y 35 años y que se abre este registro a partir del 1 de enero, el plazo de inscripción, que conlleva 3 años consecutivos y por una cantidad que se pone de 54 millones de euros. Sí hay un límite y es el 50% máximo de la renta, del coste de la renta. Listo ba. Zazpigarrena. Ez galderak egotekotan ja pleno amaieran izan behar dira. Hauxe da, esan nahi dut, aprobat formatoa mota honetako... Bai, ez da pegarik. Bueno, beste batzutan ez dugu lekoain, baina ez da pegarik, esatearren. Zer gertatzen da, San Faustoko Gaztea Alokairuko 6 etxe bizitzekin, noiz sartuko dira bertan bizitzena, zer plan dauka udalak gazte emantzipazio arazoari aurre egiteko, aurreko urtean ikusi zen bezala emantzipatzeko diru laguntzak ez ziren nahikoak izan 2018 bukatzeko da eta ez daukagu horren barririk zer gertatuko da, ze espero da, zer balorazio egin duzue San Faustoko Gaztea Alokairuko etxeen eskaintzaren inguruan, eta zenbat jende apuntatu da baldintzak zenbatek betetzen zituzten. Horiek ziren galderak. Orain, 7. puntuan sartuko gara, galde eskaerak. Bale, lehenengo herriaren eskubidea eta gero EH Bildu. Herriaren eskubidea. Bueno, comentar un tema que no es nuevo. Durante estas 2 semanas hemos vuelto a tener unos índices de calidad del aire muy malos, noches enteras, con picos muy altos. Y hay 2 preguntas. Una, ¿dónde está el estudio prometido al respecto desde hace más de año y medio? Y cuándo, ya que les gusta cumplir las leyes, todo el tema ¿cuándo van a llevar a cabo las mociones aprobadas en el Pleno del Ayuntamiento de Durango y las mociones aprobadas al respecto sobre la calidad del aire y los protocolos en el Parlamento Vasco? Eskerrik asko. Parkatu, bigarren galdera ez dut harrapau, mesedez, errepikatuko dozu? Mesedez, lehenengoa bai, bigarrena. Bai. Que cuándo van a llevar a cabo la moción aprobada relativa a los protocolos sobre la calidad del aire que aprobamos en este ayuntamiento, el Ayuntamiento de Durango, y la moción aprobada en el Parlamento Vasco sobre el mismo tema, sobre los protocolos sobre la calidad del aire. Es la misma que del mes pasado. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Hori esan eskero, aurreztuko neban, hainbeste idaztea, eskerrik asko. Jesus, parkatu, EH Bildu. Bai, en enero de 2018 presentamos una moción sobre la agenda cultural y todavía a día de hoy pues estamos esperando qué es de aquella agenda cultural, cuándo va a dar comienzo, cómo se va a proceder.
En febrero de 2018 presentamos otra moción respecto del ídolo Miqueldi. En dicha moción se añadió un punto que solicitaba el equipo de gobierno, que era realizar un estudio previo antes de ir a los tribunales. Y la pregunta sería, pues, ¿está ese estudio previo, ese estudio jurídico previo para avalar la posibilidad de ir a los tribunales o no? Si está, que se nos remita, se nos presente, se explique, etcétera. Y si no está, pues ¿por qué no está? Y que se haga lo antes posible. En abril de 2018 presentamos una moción también sobre la ermita de Magdalena y el Parque de la Ermita. Asimismo, presentaron ustedes una contramoción que fue aprobada la suya, en la cual indicaban que se iba a realizar un estudio sobre cómo proceder en esa zona. La pregunta es, ¿está hecho ese estudio? Si está, que se nos remita, se nos explique, y si no está, ¿por qué no está? ¿Cuándo va a estar? ¿Y cuándo se va a hacer? En junio de 2018 presentamos otra moción sobre el Parque de Hermodo y igualmente presentaron contramoción ustedes, la cual se aprobó. Con la misma temática, se va a hacer un estudio sobre la apertura del Parque Hermodo, etcétera. Pues las mismas preguntas. ¿Está hecho el estudio? Si está, que se nos remita, se nos explique. Si no está, ¿por qué no está? ¿Cuándo va a estar? En junio también vinieron aquí los vecinos de Miqueldi Olazarán con el tema del parque y el parking, etcétera, y ustedes presentaron una contramoción en la cual indicaban nuevamente que iban a realizar un estudio y se iba a explicar sobre el tema de los parkings y demás. Nuevamente, ¿está hecho ese estudio? ¿Dónde está? Se nos presente, se nos explique, se explica a la ciudadanía. Si no está, ¿por qué no está? ¿Cuándo va a estar? En julio de 2018 presentamos una moción sobre la Guela de Astronomía, la cual no fue aprobada, pero tanto en el Pleno como en las comisiones el equipo de Gobierno indicó que se iba a trasladar al Gobierno vasco una carta solicitando el mantenimiento de dicha Guela de Astronomía. La pregunta nuevamente es, ¿se ha enviado esa carta? ¿El Gobierno vasco ha respondido? ¿Se nos puede, por favor, trasladar la carta enviada, la respuesta trasladada al equipo del Gobierno vasco? ¿Qué va a hacer para mantener la Guela de Astronomía? Y si no va a hacer nada, ¿qué va a hacer este ayuntamiento para mantener esa Guela? En septiembre de 2018 vinieron aquí las asociaciones del barrio de San Fausto preguntando por el Baserri Capitenea y por el bar del centro social. Esa moción fue aprobada y se solicitaba, pues, entre otras cosas, que se renovara el Baserri, se ponían unos plazos. Y lo mismo el bar. A día de hoy no se ha lanzado la contratación de la renovación del Baserri. ¿Cuándo se va a hacer? Se va a hacer antes de que acabe el año. A día de hoy tampoco tenemos presupuesto sobre el bar, sobre cuánto va a suponer el arreglo de ese bar, adecuarlo. ¿Cuándo se va a hacer ese presupuesto? Y se nos va a explicar a nosotros y a la ciudadanía de Durango. En septiembre de 2018 también presentamos una moción sobre los valores del IBI y en dicha moción se aprobó que se iba a realizar un estudio inicial por parte de este ayuntamiento, por parte de la Oficina Técnica y Recaudación, y pues se iba a emitir ese informe a la Diputación para que procediese, como dice la norma foral, a revisar los valores catastrales del IBI, que a todas luces nos parece que no son los correctos los que están aplicándose. Entonces, la pregunta es, ¿está ese informe? ¿Se ha enviado ya? Si no se ha enviado, ¿por qué no se ha enviado? ¿Cuándo se va a enviar? Se nos traslade dicho informe. En noviembre de 2018, una plataforma, Durango Familias, vino a este pleno presentando una moción. Ustedes presentaron una contramoción, la cual fue aprobada. Igual me equivoco en ese sentido. Sí, no me acuerdo ahora mismo si presentaron contramoción o no, pero sí que se planteó un estudio, creo que no se presentó contramoción, sino que se planteó un estudio, a realizar un estudio sobre la viabilidad de
antes de hacer nada, la viabilidad de la ludoteca, si fuera factible, etcétera. La pregunta sería si se ha hecho ese estudio para ver si es viable abrir una ludoteca o no, y si no se ha hecho, cuándo va a estar, etcétera. En noviembre de 2018 también presentamos una moción sobre la superficie comercial junto al barrio San Fausto, que pretende desarrollar el Ayuntamiento de Abadiño, la cual fue aprobada, y bueno, le solicitaríamos que mantenga lo que en la moción se aprobó, no concediendo la aprobación de la tramitación de este suelo al Ayuntamiento de Abadiño y no suscribiendo el convenio pertinente. Y por último, esta es una moción que presentamos ya hace tiempo, en diciembre de 2016, pero que la venimos rescatando. Ya la planteamos en plenos pasados, en ruegos y preguntas, y también se la extendimos a sus compañeros de gobierno del Partido Socialista sobre el tren, bus Durango Donosti, a cual se acordó que se iba a establecer pues reuniones entre diputaciones, Gobierno vasco, pues para ver la posibilidad de que el bus que arranca en Eibar hacia Donosti arrancase en Durango, y lo mismo con el tren, restablecer la línea directa que había antes. Entonces la pregunta es, ¿se han establecido las conversaciones? ¿Hay algún avance en este sentido? Besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Bueno, plenoa amaitzeko urtero legez, eta ja urten azken urtez, zorionak urte barrion, etorten sarien guztiei, prentzakoei, eta langileei bebai, hor egoten sarie hainbat eta hainbat ordu, bueno, hemen esaten dugu zanak entzuten, eta eskerrik asko hor egotearren, eta zeuen laguntasun teknikoa emotearren. Itxaron, nabil pleno amaitzen, jope, gaur zepaztan da, danak bai bidoztezu eberbetan nabein nien, ala zer da? Jesus, ama, izten dutzuen nik berbetan zeuei be, ez? Bueno, ontxe bertan, tranquilegon, astize da, plenoa amaitu behar da horretarako. Listo ba, urte barrian eta zorizionat ondo ibili jaizetan. Eta orain, plenoa amaituta dagoela, orain bai, ez dakit batek nahi da bantza berbaino horratzean, aurreratu zaitez. Entzuten da? Kaixo. Bale. Arratzaldeon. Bueno, zabalduko ditugutik etorri gara. Eta zegoen erantzunan arire, guzteko jakun, bueno, erantzutie bat ez, eslaniliken balorazio positibo bat, aipatu dozu esan gazteontzako diru laguntzena, oindala 10 urte, 75.000 euroko diru partida zeuela, gazteon egoera prekarizatuagoa danien, eta igez 10.000 euro jeitsi zienien, aurten ondino ez dakigu zer pasauko dan da 2018ko amaieran gauz, eta berez ja diru laguntzak berandu heltzen badiez, ja ben emantzipatute zauzeni jasotzen badozuz, ondino ez dakigu ezer, urtia amaitu bida eta balorazio positibo horrek benetan arduratzen gaituela. Aipatu dozu ere gaztelagun programa ondino martxan ez dauena, eta berez baldintzak jakin dakiguna da gazte bakoitzak aldauela, diruzarrera aldauela aukin 15.000 eurotakue. Urtien, asko jota. Orduen guztoko jakun jakiti ere, zelan eileiken, gora ipatu leiken hainbeste, Durango 15.000 eurogaz emantzipatzeko egoera ja berez gatza bada, zelan eileiken bebai hain balorazio positiboa. Eta horregaz ja amaitu dugu. Eskerrik asko. Bueno, gauzatxo bat eingo dugu, amata mesedez, gauzatxo bat eingo dugu. Esan dodanez, dinotonek galderok ez diez egon barrenatute, beraz, ezin eskoa zan prestatea aldez aurretik, eta aipatu izan dut, irakurri dugu nien, helaraziko jatzuela, politxoago jarrite eta hainbesteko txapusarik einbarik, bale? Ondo ikusten badauzue, horrek galdera bizei be, erantzuna emongo jakie testu horretan, eta pasako jakie talde politiko guztizei, eta zeuei be aipatu dozuen elbide honetan, bale? Zuri, hala, agur!